Saludos, soy Lenzo Jiménez de Costa Rica y bueno, vamos a hablar de la experiencia que se ha desarrollado a partir de lo del COVID en este momento, en Costa Rica por lo menos. Bien, habría que diferenciar o analizar, digamos, a partir de la experiencia que ha sucedido en Costa Rica, varios momentos que es importante entender. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿O qué sucedía en Costa Rica antes del 2021? En el caso de Costa Rica, 23 de mayo del 2021 para el sector de la educación es superior, pero 23 de marzo, digamos en términos generales, para todas las esferas del país. Bien, anterior a eso, lo que sucedía, lo que aparecía en Costa Rica, era un marco bastante diverso, que se podría entender en formas generales como un uso desigual de las tecnologías en todo lo que era educación superior, en términos generales. Había una poca cobertura, digamos, del uso de las TICs dentro de las aulas y al servicio de las instituciones educativas, digamos, como tales. Habían experiencias, se habían dado tesis de productos finales de graduación, tesis, trabajos colaborativos, pero llegaban a ser realmente muy poco representativos y no llegaban ni la experiencia, digamos, se retroalimentaba y llegaba a producirse, digamos, a nivel universitario. No había tampoco centros donde esas experiencias que se asumían para áreas, sobre todo para la educación secundaria y primaria, se devolvían o se representaban para la educación superior, y eso generaba bastantes problemas. Habían algunas experiencias de utilización digital, básicamente algunas revistas digitales que fueron haciendo, pero eran esfuerzos muy aislados y tenían nombres y apellidos, y eso era un gran problema, digamos, en ese contexto. La cobertura de internet era variable y dependía, digamos, si eran campus centrales de las universidades o eran campos subsidiarios, ¿verdad?, alrededor del país. Aunque después del 2017 empezó a darse una mayor preocupación por ello, todavía hubieron serios problemas en el 2021, pero en el 2020, cuando se dio la crisis sanitaria. Lo normal que había eran las aulas especiales, pequeños auditorios, aulas tecnológicas, donde si el profesor quería proyectar una película, si quería hacer una videoconferencia, también se les llamaba aulas inteligentes. Eso era lo que existía. No era la norma que en una aula corriente hubiera un televisor o un proyector. Existía una experiencia limitada en algunas universidades privadas, sobre todo las de mayor renombre, pero en las universidades públicas eso era casi inexistente. La formación docente era muy variable y sobre todo había un detalle importante que posibilitaba a veces el uso de las TICs y de la innovación educativa en general, que era el poco conocimiento didáctico y pedagógico. Y esto es importante tenerlo presente porque eran personas acostumbradas a una receta, o son personas acostumbradas a una receta, y digamos, esto les imposibilitaba, digamos, imaginarse la innovación más allá de un esfuerzo adicional como una posibilidad de crecimiento de su área de experticia. Habían dos contextos, dos ámbitos, la educación pública y la privada a nivel superior. Hay 5 universidades públicas en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica, la institución más antigua, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que está en Cartago, la Universidad Nacional, que está en Heredia, la Universidad de Costa Rica está en San Pedro, una ciudad cercana a San José, la capital. El Instituto, la Universidad Estatal a Distancia, que está cercana a la UCR, a la Universidad de Costa Rica, y la Universidad Técnica Nacional, de relativamente corta fundación, cercana a fundación, que está en Alajuela. Eso hace que toda la periferia del país dependa de sedes. Por su lado hay en este momento 72 universidades privadas, siendo las más reconocidas
con mucho más peso, la UCIMED, que es de medicina, la UACA, que es una universidad de términos generales, la Universidad Latina, la UAM, y algunas más pequeñas, como Castro Carazo, las Fidelitas, que tienen áreas de mayor especialización. En este momento, la población que está en universidades públicas y privadas casi son exactamente del mismo tamaño. Ahora, las universidades públicas tenían un detalle, el internet estaba limitado como un servicio del campus, digamos, como un plus, casi como un regalo, digamos, que se daba a algunos estudiantes. A veces habían aulas especiales, habían laboratorios especiales, pocas veces había un Wi-Fi dedicado para que estuviera en tal plaza o en tal espacio. Los procesos de capacitación docente no tenían continuidad, están limitados a dinámicas grupales, tendían a un hiperactivismo didáctico que los alejaba irónicamente, digamos, de la innovación, digamos, en las TICs, aunque se hablaba en las TICs. Entonces terminaba siendo el uso de la tecnología nada más usar un proyector, ¿verdad? Como se hacía antes un televisor, sin que hubiera un cambio paradigmático en su uso. Lastimosamente, no sé qué tanto es esto común en la academia latinoamericana, pero la docencia era visto, o es visto, digamos, a partir de mucha acción, de una acción cotidiana, como una labor de segundo orden, menos deseada. A lo mejor era tener 3/4 de tiempo en investigación, pero la docencia como tal era un mal necesario, si se puede llamar así. Entonces, para muchos casos, eso también posibilitaba los procesos de innovación didáctica y tecnológica. Y hay una frase que se ha usado, que aparece ha aparecido en varios medios costarricenses, sobre todo de asesores de educación primaria y secundaria, refiriéndose a especialistas universitarios que son excelentes investigadores, pero pésimos docentes. Sobre todo porque los elementos que tal vez para un docente primaria y secundaria eran fundamentales, como una minuta, una programación de clase, una estructuración de actividades individuales, procesos de descubrimiento, de afirmación de conocimientos previos, de refinamiento de conocimiento, trabajo colaborativo, no existían. Entonces, esto daba esos límites. Las universidades privadas, por su lado, el Internet en el campus era un servicio educativo básico, era algo necesario para las clases. Los profesores tenían Internet y a partir de ahí también daban sus lecciones en muchos casos. Había una obligatoriedad de la formación docente, digamos, según el Consejo de Educación Superior Privada, para dar clases en una universidad privada tiene que tenerse licenciatura en docencia. Esta obligatoriedad no existe con las universidades públicas. Entonces eso genera un abismo de formación. Había procesos de capacitación variable, algunos, digamos, procesos casi continuos que trataba de darse al personal al inicio del cuatrimestre, semestre, y al final dándole seguimiento a ciertos procesos, pero había otros que dejaban muy por detrás esto. Entonces era muy variable dependiendo del tamaño y el reconocimiento del centro. Y otra frase, digamos, a ese nivel que se ha usado es que los académicos son cuestionables, digamos, académicamente son cuestionables, o sea, pocos docentes tienen publicaciones académicas, son reconocidos en su área laboral, pero en cuanto a investigación hay poco, pero son muy buenos docentes, saben explicar muy bien su materia. Entonces teníamos dos mundos en esa separación en cuanto se hacía estos procesos. Ahora, enseñanza virtual o a distancia, o sea, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, básicamente pocas carreras eran virtuales o bimodales, la mayoría está ligada a carreras de educación, y había un dominio de estas carreras a distancia, llamadas aquí virtuales, de universidades privadas. Aquí habría que discutir, digamos, qué modelos se está dando. Si realmente era una educación simplemente a distancia, era virtual, se había toda una plataforma donde se hacía a distancia, digamos, sincrónicamente algunas cosas, asincrónicamente otras. Muchas de estas carreras se movían, sobre todo las memorias con clases y después mandar correos. Algunas plataformas como tipo Moodle, que se hacían algunas actividades. Era la norma de lo que había en ese momento. Había una poca formación
didáctica en el uso de tecnologías, ya lo he citado, pero esto es muy importante dejarlo presente. No existía un sistema de valoración de innovación didáctica, que creo que eso es un elemento crucial. Eso también afecta en primaria y secundaria en Costa Rica, y creo que en muchos países, digamos, no solo el que tenga títulos de capacitación, digamos, que pueden ser muy cuestionables las capacitaciones, sino el que realmente en su trabajo esté innovando, que esté presentando nuevas formas de hacer esta materia, que estén haciendo sus propios materiales. No hay una situación clara para eso. Las estrategias híbridas eran limitadas y sobre todo tenían que ver con eso de sites, recopilatorios de materiales y plataformas institucionales. Y aquí quiero presentar también mi experiencia. Muchas universidades, sobre todo las privadas, se han concentrado en educación de cuadros ya formados, ya sea o educación con segunda carrera, o sea, una materia como segunda carrera, o especializaciones, licenciaturas, maestrías, doctorados. Es poco frecuente porque el sistema estatal no reconoce los doctorados, digamos, en las áreas generales del servicio civil, de la carrera pública. Y estos procesos, digamos, de doctorados tienen que ver con academia, que como ya vimos en muchas universidades privadas no son altamente reconocidos. Pero sin embargo, darle a docentes en ejercicio, que es donde más se daba a estos procesos, licenciaturas, varias licenciaturas o maestrías, era una de las preocupaciones que se daban. Ahora, ¿qué sucedía? Que eran personas ya adultas, mayores de 35 años, sean que estudiaban esta segunda carrera o estaban en formación, y muchos de estos ahí lo que eran recopilatorios. Era hacerle tratar de perder a los estudiantes el miedo de utilizar el Internet. Por algún tiempo, digamos, en las carreras de historia, en Ahuaca, en mi experiencia particular, y en la maestría de estudios humanísticos en la Universidad Latina de Costa Rica, los hay lo que servían era para elementos que estaban dispuestos por Internet, digamos, diferentes videos, documentales, textos, libros, se ponían en un site y que los estudiantes los pueden encontrar habitualmente. Estamos hablando de personas, sobre todo en el caso mío de la maestría, que eran personas que eran 15 años mayor que yo. O sea, estamos hablando de personas de 55, 60 años que estaban estudiando una carrera por placer. Lo mismo pasaba en historia, pero la diferencia de edad era menor. Estamos hablando de personas que tenían 35 a 55 años, mientras que en la maestría, vuelvo a decir, estas diferencias eran de 55 a 72 años. Entonces, había que estos sites, estos espacios, estos recopilatorios, buscaban de alguna forma bajar las tensiones para el uso de la tecnología. Asimismo, se usaban plataformas institucionales, digamos, en el caso de historia, investigamos desde la plataforma del SINABI, o sea, el Sistema Nacional de Bibliotecas, para investigar periódicos o libros. Lo que pasa es que eran procesos, digamos, que hoy cuestionaríamos mucho porque eran realmente alfabetizaciones, se pueden llamar así, tecnológica. En el aula se solicitaba traer la computadora, nos conectamos a internet de la institución y desde ahí empezamos un proceso de investigación. Esa es la introducción y después en sus casas los procesos de investigación tenían que hacerse desde estas plataformas institucionales de búsqueda, sean de bibliotecas, fueran de archivos, sobre todo en la carrera de historia. Y esta experiencia, según varios congresos educativos, se ha replicado más o menos de esa manera, lo que demuestra que era más una forma de alfabetización que una técnica clara y concreta, de buscar llevar a la virtualización o por lo menos a la mediación tecnológica más plena. Por su naturaleza, eso es una excepción, la Universidad Estatal de Estancia es la única con una plataforma digital para clases, usaba Teams o usa Teams, y otra para presentar trabajos y hacer actividades diferenciadas, como es el Mautic, y en algún momento usó algunas de base Ubuntu. ¿Qué pasa con la acción docente en el momento del COVID? Bueno, hubieron medidas inmediatas que se usaron el año pasado, que hubo suspensión de clases, el gobierno de Costa Rica suspendió las lecciones. Entonces, en algunos casos, y debido a la suspensión que se dio, tuvo que darse por ganado el semestre o el cuatrimestre que estaba. El único en este caso, ya mencionado, fue la UNED, que siguió sin interrupción alguna. Se utilizaban plataformas en forma general después de agosto, se usó Zoom,
se usó Teams. Las universidades estatales, excepto, como digo, por la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, que usan Teams, las otras universidades usan Zoom. En términos medios, digamos, la UNA y la UCR usan Zoom totalmente en todas, como institución. Las privadas usan básicamente Teams, digamos, en los casos de los casos más grandes, la UACA, la Latina, la UCIMED, la UAM y las otras universidades usan Zoom. Como estaba prohibida la presencialidad, tuvo que darse clases a distancia. Y aquí hay que dejarlo claro, son clases a distancia. ¿Por qué? Porque las tareas, los reportes se mandaban por correo de profesor a estudiantes, estudiante y viceversa, y se mezclan con otras herramientas. O sea, la herramienta de Zoom, de Teams, se usa más como una videoconferencia, no más, desperdiciando mucho el potencial que tenemos. Vamos a dar un ejemplo, Teams, para poder entrar plataformas, tenemos plantillas para hacer tareas, para recoger pruebas cortas. Se desperdicia mucho ese potencial, aún como archivero y como, digamos, recopilador de sitios, se desperdicia bastante. Las universidades públicas tuvieron que empezar con un proceso de dotación de aparatos tecnológicos, sobre todo tabletas. Y en el caso de los centros privados, una disminución de sus costos de matrícula, ¿verdad? Mensualidad. Durante el 2021, el uso de las clases ha sido totalmente a distancia en la mayoría de las carreras. La sección tal vez puede ser aquí medicina, ciencias del deporte y arquitectura, que han sido como las que más se han disciplinado tanto en universidades públicas como privadas. Hay un aumento de la cobertura geográfica y un aumento de la población, digamos, sobre todo con problemas con discapacidad, y hay un error, con discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Especialmente centros privados. Por primera vez empezamos a ver, digamos, que al no ser un problema del tiempo, sobre todo en centros privados, donde puede haber trabajo, lecciones en la mañana, tarde o noche, se le da la oportunidad a personas de zonas alejadas a poder asistir sin pensar que tienen que perder 2-3 horas de viaje. Asimismo, personas con diferentes discapacidades, sean físicas o mentales, psiquiátricas, personas con problemas de estrés, paranoia, digamos, empiezan a poderse matricular. Personas, digamos, que tenían crisis por estar con mucha gente o que tenían miedo de salir o que tuvieran algunos pequeños ataques de violencia y les daban miedo tener esas confrontaciones en clase. Eso empieza a trabajarse digamos, y les permite esta virtualización poder llegar a los centros. Entonces, ha sido una ventaja en ese particular. Igual que sucedía anteriormente, digamos, las plataformas multimedia son usadas solo para videollamadas, aprovechando otros procesos. Se dan plataformas separadas, las plataformas de clases, básicamente, como les digo, esta de videollamadas, y las administrativas, donde usted matricula, donde usted ve las notas, donde puede poner quejas. Hay una dificultad docente para ajustarse a plataformas. El Colegio de Profesores y Licenciados en Ciencias de Artes y Letras, el COLIPRO en Costa Rica, que es el Colegio Profesional de los Profesores, tanto desde preescolar hasta universitario, hizo un estudio que cubría toda esta amplia población. Y lo que decía es que había un problema con los docentes para ubicarse con las nuevas tecnologías. Y había un problema adicional al uso de las tecnologías, que era un problema claro, y esto es básicamente para los universitarios, una dificultad para las programaciones de clase y las guías de estudios. Y esto tiene que ver con una realidad docente, que no sé qué tanto sucedan en los diferentes países latinos, que es que el profesor universitario vivía en una verdadera situación privilegiada. Poco se le cuestionaba sus lecciones y el planeamiento, digamos, a nivel didáctico era muy, muy endeble. Entonces, básicamente, era una improvisación, pero con las nuevas directrices, sobre todo cuando se tienen que hacer guías educativas,
cuando se tiene que planear la clase, sobre todo si entra modalidades, la dirección de carrera pide algún nivel de planeamiento. Ese planear previamente se volvió sumamente agotador, retador, porque no estaba en la práctica docente. El hecho de tener que planear actividades, ya solo dar charlas, porque los estudiantes se aburrían o reclamaban, empezó a generar problemas. Asimismo, algo importante es que empiezan a haber una separación de los espacios, pero una falta de separación de los espacios entre esta vía pública y privada, que también ha demostrado, en el caso de Costa Rica, una aparición constante de personas con incapacidades por ataques de estrés, por presiones, y si bien el dato exacto de estos es bastante difuso porque no se hace la separación clara de a qué grupo pertenece, el colegio profesional pone que han habido personas con incapacidades por estrés o relacionadas al estrés en esta pandemia que superan a los 6,000 colegiados. Estamos hablando de unas cifras bastante altas para unos 80,000 colegiados. Está empezando a crecer bastante el número de personas con este tipo de padecimiento, o más que padecimiento, en una situación particular donde la presión es muy grande. Ahora, ciertamente esto sucede más en primaria y secundaria, donde el volumen de trabajo se triplicó, pero en universidad también se está dando, a nivel universitario. ¿Cuáles son las prospecciones para el futuro? ¿Qué podemos ver? Bueno, primero, a nivel institucional, tenemos que visualizar varias cosas. Tenemos que volver a separar lo público y lo privado. A nivel público, el Consejo Nacional de Rectores, órgano que une a los rectores de universidades públicas, ha dicho que ellos están buscando la presencialidad, sistemas bimodales, pero quieren volver a la presencialidad. Su argumento es que la virtualidad, lo cual no es todo es falso, genera sesgos y condena a una cierta cantidad de la población a una marginalidad, ¿verdad? Entonces ellos apuestan por volver a clases, ¿verdad? El regreso a la presencialidad usando algunas herramientas tecnológicas ya preexistentes, digamos, aprovechando la masividad de aperturas de dominios para correo electrónico, que se aprovechen en las posibilidades de que el docente pueda estar o deba estar informando a partir del correo sobre tareas, sobre la carta de estudiante o la guía de inicio de clase. Todos estos procesos se ven como una posibilidad. Sin embargo, la presencialidad es la búsqueda. Hay también una preocupación, implica una preocupación por disminuir esta brecha, porque se supone que la universidad pública es para apoyar a las poblaciones con mayor dificultad, lo cual investigaciones recientes han demostrado que no es tan cierto. Debe buscarse una dotación de material tecnológico. Ahora también viene el reto de no solo darle material, sino la capacitación para eso. Ahora, tenemos también el problema de la formación docente en el uso de herramientas digitales y didácticas específicas, que si era un problema que teníamos anteriormente y que ahora se está notando al ver profesores que no pueden hacer más que una exposición oral, ya que no pueden estar moviendo las sillas y hacer las cosas a las que están preparados. Hay que entender que muchos docentes entendían como una gran labor didáctica, una innovación educativa, poner las sillas en semicírculo, y para ellos era la mayor innovación. Para otros, sienten que no tienen que hacerlo porque son investigadores de élite, y entonces se han creado, más que burbujas para poder impedir leer la realidad, prácticamente búnkers que no permiten el traslado de ideas y posibilidades reflexivas. A nivel privado hay una consolidación de la enseñanza a distancia en la mayoría de las carreras, una humanidad para carreras específicas. La declaración de Guillermo Malabasi, rector por 45 años de la Universidad Autónoma de Centroamérica, la Universidad La Huaca, la universidad privada más, la primera universidad privada del país, decía abiertamente que la pandemia les dio la posibilidad de la virtualización, obligarlos a crear, tener toda la base tecnológica y expandirse, aumentando la matrícula como no lo habían tenido, y que la virtualidad reducía costos, le daba más facilidad al estudiante y para ellos era el modelo futuro. Opiniones similares tuvieron el rector de la Latina y el Auximenta. Asimismo, en participaciones en congresos, personas de la Castro Carazo,
de la UAM han hablado de las ventajas que ha tenido su virtualización, que es realmente una educación a distancia, que se está ya amoldando a la formación docente, también que se está dando a distancia. Hay una mejor cobertura, debe mejorar la cobertura, la capacitación docente en didácticas específicas por medios digitales. Y los centros privados están trabajando fuertemente en eso, de una forma que es muy evidente. Ahora, ¿qué va a pasar con el cuerpo docente? ¿Por dónde vamos a tirar? Estamos viendo que vamos a tener dos universidades con dos modelos totalmente separados. Tenemos una que va a buscar una hibridación, tal vez más una presencialidad, bajo el argumento del contacto humano y que la tecnología en sí misma genera una segregación de las posibilidades de la población. Para otra, sin importar eso, la tecnología es un elemento fundamental en el mundo moderno, digamos, y que ya la realidad post-COVID va a implicar y va a exigir a todo el mundo tener cómo tener que usar Teams, tener que usar Zoom, saber las claves, poder cambiar, poder utilizarlas, tener todos que tener una cámara, sino micrófono, todo este tipo de elementos que se vuelve obligatorio. ¿Qué pasa con los docentes? Bueno, en términos general, pareciera, y eso está pasando mucho con el cuerpo de las universidades privadas, una incorporación de docentes con una formación interdisciplinaria más flexible, capaz de adaptarse a ambientes a distancia. En las públicas no se nota tanto eso por la existencia de las propiedades o las cátedras, el mantenimiento en silla. Pero en las privadas, donde este elemento en sí mismo no existe, es necesidad de tener docentes que tengan esa facultad. No importa su edad, no importa, digamos, la base de formación. Que tengan la posibilidad de estarse adaptando y crear nuevas situaciones en este mundo cambiante. Debe haber un mayor control, o se va a dar un mayor control de la acción docente y su manejo del grupo, ya que las clases se graban. Esto tanto de los públicos como privados, y esto va a generar también no solo el cuidado del lenguaje, más de eso, sino los tiempos de elección, y que algunos áreas de las universidades que se dedican a la revisión de la calidad de la institución puedan ver las didácticas que utilizan. Un coordinador de carrera, un director de carrera puede ver cómo está dando las clases y hacer una evaluación de la clase, sobre todo si está grabada. Entonces ya no tendríamos la intromisión de un director viendo cómo se da una clase, sino que podría ver cómo fueron todas las clases de un semestre o un cuatrimestre. Hay una consideración en la inversión del equipo y capacitación tecnológica en el elemento básico del docente. O sea, ya no es válido imaginarse a un docente que no tenga no solo una portátil, sino que tenga que tener, sino una desktop de bastante potencia, una cámara, un micrófono, luces, hasta una silla cómoda, ¿verdad? Como se puede ver. Invertir en esos elementos porque se vuelven su cotidianidad. La discusión en Costa Rica estuvo, primero se centró en los profesores de primaria y secundaria, que si tenían los recursos, estaba pagando incentivo didáctico para eso, para que pudieran invertir, para saber que tendrían que tenerlo entre sus rubros de pago, en su canasta, digamos, básica, como docente. Y la discusión migró entonces al sistema universitario. Se estaba haciendo eso. En las universidades estaban dando también estas posibilidades. Y ahora no es posible imaginarse un docente, no solo que no tenga una computadora, que no tenga todos estos elementos que he dicho, sino además que no sepa el uso de sus paquetes tecnológicos, que no sepa, digamos, sería inaudito no imaginarse un docente que no sepa qué es Hot Potatoes, qué es un sistema de crucigramas, digamos, Quantum, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Verdad? Entonces, se vuelve importante, digamos, que lo que nos dio la pandemia en este particular es abrir a la universidad abierta, digamos, claramente, la necesidad de que la formación docente hacia el consumo, digamos, físico de esas tecnologías, pero también su utilización, no solo un adorno que esté en la casa, en el escritorio. Hay un reto de adaptación en la mezcla de espacio laboral, o sea, que ahora la oficina se vuelve el aula. Entonces, el manejo ya del estrés intrapersonal.
de la situación del tiempo, ¿verdad? Y es una de las que se están poniendo muy fuertes. Bien, en términos generales, eso es lo que se puede decir de lo que está pasando en Costa Rica. Han habido intentos interesantes, sugerentes, de llevar algunas propuestas de educación, realmente educación virtual. Sin embargo, la mayoría del país se ha movido por una virtualidad completa. Entonces, esos han estado esperando nuevos procesos. Han habido investigaciones, en varios congresos han discutido experiencias como Ana Castro Carazo, para aplicación en derecho, en algunas, sobre todo, y ha sido demasiado, en algunas carreras de educación y licenciaturas, se han hecho experiencias, digamos, de educación, digamos, educación ecoformativa, educación de acción participante, digamos, con tecnologías, sobre todo con los procesos de creación, de construcción de nuevos productos, digamos, que se haga un cómic, que se haga un diseño de una casa, buscar esos procesos de acción. Todavía estamos en Costa Rica, realmente no sé qué tanto habrá pasado en los diferentes países latinoamericanos. Estamos tratando sobre ya la situación. Se han hecho varios congresos, varios debates como este que estamos aquí participando, de ver cómo se ha situado. Pero Costa Rica básicamente está a prueba y error tratando de resolver en todos los niveles, desde la preescolar al universitario. Tanto así, digamos, que fue toda una innovación cuando casi todas las universidades tuvieron que hacer en sus posgrados los procesos de juicios virtuales, que si bien ya desde antes, algunos casos aislados se hacían, volverlo regular y enseñarle a los estudiantes que había una sala de espera en el Zoom o una sala de espera en el Teams, que podían compartir pantalla. De hecho, algunos usuarios tenían problemas con eso. Entonces, que si hay problemas en la velocidad de Internet. Nos estamos enfrentando a estos retos y creo que esta caja de Pandora que se abrió nos da grandes posibilidades, entendiendo este debate que estamos dando una educación a distancia en condiciones casi que de emergencia, ¿verdad? Pero que tenemos que debatir realmente si vamos a dar una educación virtual con procesos pedagógicos claros, con didácticas específicas bien definidas. Es un debate que en Costa Rica está pendiente, sobre todo porque la didáctica específica es un debate pendiente en Costa Rica, claramente, o sea, se piensa más en mega problemas educativos y no tanto, digamos, en didácticas específicas, que eso sería algo que sería digno de discutir con colegas latinoamericanos en qué nivel estamos también debatiendo esta de las didácticas específicas. Bueno, sin nada más que aportar y esperando después retroalimentaciones y que en el futuro estas situaciones nos puedan llevar a una mejora sistemática de la educación superior. Me despido y espero que el tema haya sido de su interés y les permita la reflexión.